Gálatas, verso 16 en adelante, es acerca de esa naturaleza heredada, fruto del primer hombre llamado Adán, quien pecó e introdujo el pecado en el hombre. El pecado se impregnó, se metió en la carne. Dios le bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Habla tu hermano Pastor José Abreu. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder compartir esta palabra que yo sé que será de gran edificación para tu vida. Como se dice en el buen dominicano, lo prometido es deuda. Tenemos un asunto pendiente a tratar, el tema de el fruto del Espíritu. Entonces, en esta ocasión vamos a pagar la deuda y vamos a entrar en este estudio acerca del fruto del Espíritu. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice así su bendita palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Vamos a iniciar primero lo que es a manera de introducción, tratando de entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de deseo de la carne y deseo del Espíritu. Cuando hablamos de el Espíritu, debemos de entender que el hombre que se ha acercado a Cristo, en él ocurre un cambio que el Espíritu Santo produce, que es llamado en términos teológicos la regeneración. El hombre necesita ser regenerado, y en la regeneración es un cambio que el Espíritu Santo hace, un cambio fundamental en el alma. Es impartir un nuevo principio de vida. Esto no quiere decir que el Hijo de Dios al instante, ya el hombre cuando acepta a Cristo, esto no quiere decir que al instante ya es perfecto. No, es un proceso en el cual el Espíritu Santo sigue en las debilidades adquiridas y heredadas. Por eso es necesario vencer al mundo, a la carne y al diablo. Esto nos deja claro que el hombre necesita un cambio, un nuevo principio de vida por las debilidades adquiridas y heredadas. Entonces, cuando hablamos de el deseo de la carne, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla que el deseo de la carne? Cuando hablamos de carne en el contexto que el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 16 en adelante, es acerca de esa naturaleza heredada, fruto del primer hombre llamado Adán, quien pecó e introdujo el pecado en el hombre, y el pecado se impregnó, se metió en la carne. Ahora, ¿en qué carne? ¿Esta carne física? No. El término carne aquí es del griego sarx, que significa deseo, concupiscencia. Es ese deseo interno que impulsa al hombre a hacer lo malo por encima del bien. Entonces hay una naturaleza pecaminosa y caída en el hombre que lo inclina más hacia hacer lo malo que agradar a Dios a través de su palabra. Entonces hay que entender esta discrepancia que hay entre el espíritu y la carne. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que el hombre es necesario una regeneración en su vida, un cambio que solamente el Espíritu Santo puede proporcionar. Vamos a introducirnos a manera de introducción para poder entender más claro lo que es el término de la carne y así edificarnos. Definimos la carne, ¿verdad? Como decíamos, no como estos tejidos blandos, refiriéndose al cuerpo humano físico, sino a un impulso interno heredado
tras la caída de Adán, que se opone activamente hacia Dios. Su origen, valga la redundancia, es en el primer hombre, es una naturaleza heredada del primer hombre Adán. La carne es la condición humana contaminada por el pecado. Se define como el viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Entonces, entendemos que la carne es, el deseo de la carne es heredado. Todo ser humano, todo hombre y mujer que está sobre la tierra, tiene este deseo heredado, fruto del primer hombre Adán. Todo ser humano lo tiene, ese impulso que empuja al hombre hacia hacer lo malo. Si usted va a Génesis, nos damos cuenta que en el principio, capítulo 6, Dios vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y que el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. El hombre, en su naturaleza caída, su impulso es hacia el mal. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este deseo, de esta concupiscencia? La naturaleza es enemistad y rebelión. Es una enemistad y rebelión. En el ámbito espiritual, la carne no simplemente es debilidad, débil, sino que es enemiga de Dios. En el término espiritual, el deseo de la carne no es solamente una condición de debilidad, sino que es también considerada enemistad y rebelión, porque no se somete a la ley de Dios y se rebela en contra de la ley de Dios. Entonces, eso produce, por esta razón, el hombre se encuentra en una incapacidad y también en un enfoque distinto. No se sujeta a la ley de Dios, no lo puede hacer por su propia fuerza. Esa es la incapacidad que tiene. El hombre en su naturaleza humana caída no puede obedecer a Dios, porque su naturaleza lo impulsa a rebelarse en contra de lo que Dios dice. Y el enfoque que tiene la carne es de vivir centrado en sí misma, en esos deseos egoístas que solamente satisfacen los deseos propios del individuo, importando quién, en un deseo propio, egoísta, lo cual lo conduce hacia una muerte espiritual. Entonces, entendiendo esto, vamos ahora a referirnos a lo que es su manifestación, que es donde estamos tratando el tema. Los deseos de la carne no son invisibles. Pablo habla claramente que manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, hechicería. Todos estos pecados son una rebelión y muestran de manera enfática y clara y revela cuál es el deseo que tiene la carne. En base a la función de la carne tiene una función específica en el hombre, en el individuo. Teológicamente, la carne se describe como esa ley o fuerza compulsiva que hace imposible que el hombre natural agrade a Dios. Entonces, la concupiscencia en el hombre hace imposible, se ha hecho como ley en el hombre y lo hace imposible, lo inhabilita para poder agradar a Dios en esa condición. Ahora viene en la parte que vamos a entrar, en lo que produce el conflicto entre el creyente que acepta a Cristo y esa ley, esa rebelión, esa naturaleza que se revela en contra de Dios. Crea un conflicto en el creyente, que es donde acabamos de leer en el libro de Gálatas. Y ese conflicto, la carne persiste en luchar en contra del espíritu, creando una batalla interna. Es una batalla interna que vive todo creyente lavado por la sangre de Cristo. Vivimos una batalla interna, porque hay una naturaleza pecaminosa que quiere rebelarse en contra de la ley de Dios
en contra de la palabra de Dios, hay unos impulsos, unos malos deseos que quieren impulsar al hombre a desobedecer a Dios, pero también está la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que quiere guiarnos hacia la voluntad del Eterno, hacia la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, ese conflicto se ve visible en la carne. Entonces, a esto se atribuye por causa del pecado. El pecado se define principalmente como la separación de la voluntad de Dios y la transgresión de sus leyes. Está por transgresión, omisión, comisión. La transgresión es una violación deliberada de la ley de Dios. Una violación deliberada de la ley de Dios. Cuando es por omisión, ocurre cuando se sabe hacer lo bueno y no se hace. Y cuando es por comisión, son actos directos que Dios prohíbe: mentir, robar, etc. Entonces, cuando es omisión, es cuando la persona, sabiendo lo bueno, no lo hace. Y Jesús mismo dice ahí de aquel que sabiendo lo bueno no lo hace. Entonces, esto es rebelión, es oponerse a la ley de Dios. La Biblia enseña en el pecado no es solo un acto aislado, sino una condición heredada de Adán, que nos separa de la gloria de Dios desde el nacimiento. Según todos han pecado, según Romanos 3:23, estableciendo que nadie es digno por sus propios esfuerzos. En resumen, de consecuencia, separación, muerte y esclavitud. Este, en resumen, lo que el pecado produce. Crea una barrera espiritual entre el hombre y Dios. Ahí se produce la separación. La muerte, establece la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y esclavitud, el pecado habitual, la práctica continua, el ejercitarse diariamente en hacer lo malo, se convierte en un patrón que domina la vida de la persona. Por eso dice Jesús que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, considerando esto, ya tenemos claro el tema de la condición en la cual el hombre se encuentra. Entonces, hay una naturaleza en el hombre que impide al hombre por sus propios méritos o fuerza agradar a Dios. Entonces, esto nos lleva a nosotros a la conclusión de que el hombre necesita una intervención divina. Nosotros, los seres humanos, cada uno, necesitamos la ayuda del Señor para poder agradarle. Y esto se produce a través del Espíritu Santo, efectuándose en nosotros lo que decíamos al principio, una regeneración, un cambio. Es cuando el Espíritu Santo introduce en nosotros un nuevo estilo de vida, un nuevo patrón, hay una nueva fuerza, un nuevo impulso que nos lleva a nosotros, que nos guía a nosotros a agradar a Dios. El Espíritu Santo, como decíamos, llega a la vida del creyente y no de manera mágica. Ya, el Espíritu Santo llegó y ya todos somos perfectos. No, mis amados, entendamos esto. Es un proceso. El Espíritu Santo no obra de manera mágica, sino en forma vital y progresiva. Es gradualmente que el alma es renovada. Por eso tenemos el conflicto diario, donde tenemos una naturaleza que se revela, pero un espíritu que nos purifica. Amén. Ahora, cuando somos guiados por el Espíritu, cuando nosotros cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo, eso es muy importante. Si el Espíritu Santo hiciera una sola obra y luego partiera, el convertido con seguridad volvería a sus antiguos caminos. Pero el Espíritu Santo prosigue la buena obra que ha comenzado. El Espíritu Santo no llega en la vida del creyente e inmediatamente hace una obra santificadora y se va. Porque si lo hiciese de esa manera, entonces nosotros
al instante de que el Espíritu Santo sea parte de nosotros, entonces volveremos a nuestras antiguas obras pecaminosas, porque nuestra concupiscencia aún está vital en nosotros, vive en nosotros. Entonces, mis amados, es necesario la intervención del Espíritu continua, y esa obra que Él comenzó la continuará siendo en nosotros día tras día. El Evangelio, que fue el medio de nuestro nuevo nacimiento, continúa siendo el medio del crecimiento de nuestra vida cristiana. Lo que han nacido de la semilla incorruptible de la palabra de Dios, según Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Asimismo, el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, produciendo esas virtudes del carácter cristiano conocida como el fruto